Total, solo es curiosidad. Sí. Voy a hacer unas amigas un ratito. No, no quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? Tira y cambia. Total, solo es cambiarse. ¿Cómo sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control. Desde tu interior surge tu hermosura, es Dios brillando. Tú eres su princesa, una perla escogida para mostrar una salida a este mundo, para reflejar su gloria. Y cada golpe que a tu corazón hirió no te apartó de los planes que tu Dios soñó. Solamente para ti, como un diamante te hizo brillar, más fuerte que nunca antes jamás. Mujer, tú eres un rayo de luz, brillando desde el corazón de Dios. Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal cristiano Jesucristo Vive en Madrid. Y hoy una ocasión especial, un programa especial. Vamos a abordar el tema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Y no quería afrontarlo yo solo, sino quería rodearme de un gran elenco, de un gran grupo de hermanas en la fe, principalmente cristianas, y segundo, profesionales del medio. Primeramente me gustaría presentar a Priscila Abraham. Ella es psicóloga cristiana, perteneciente a la asociación Amar Dragoste en la ciudad de Madrid, España. Priscila, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. También quiero dar la bienvenida desde el otro lado del charco, como decimos, cruzando el Atlántico, a Karina Doldán. Ella es periodista, presentadora de televisión, empresaria y, sobre todo, y lo más importante, cristiana también, de la ciudad del país de Paraguay. Así es, ¿no, Karina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá desde Asunción, Paraguay. Bueno, feliz de estar compartiendo con ustedes y bueno, y tocar este tema que realmente puede ayudar muchísimo como hijos de Dios y también a los que no conocen o no tuvieron todavía la oportunidad de conocer a Dios, entender que el amor es lo principal, ¿verdad? Amén, así es. Como decía, vamos a empezar, vamos a tratar un tema, vamos a ir directamente al grano, ¿no? Un tema controversial, un tema que no se suele predicar desde los púlpitos, pero un tema necesario, un tema de actualidad. Yo no sé, ahora más adelante nos va a contar un poco Karina, pero en España, desgraciadamente, es raro el día que no empiezan las noticias con esta portada, ¿no? Una mujer asesinada, una mujer muerta a manos de su expareja, a manos de su familiar, y desgraciadamente tenemos que afrontar estos temas desde la palabra de Dios, que es lo importante. Entonces, vamos a empezar por algo sencillo, entre comillas, o algo básico, que es qué es la violencia de género, ¿no? Antes de pasar a hablar de datos, que quiero que veamos juntos un poquito de datos sobre la violencia de género, resulta propicio e indicado realizar una pequeña definición sobre este concepto, ¿no? Recibe el nombre de violencia de género todo aquel acto realizado de manera voluntaria y a propósito por parte de una persona, con el objeto de ¿qué? De generar daño, de generar sufrimiento a otra persona y cuyo origen o motivación se encuentra en el hecho de que la parte agredida forme parte de un género o de un sexo en concreto, ¿no? En la mayoría de los casos, esta violencia de género, es ejercida, desgraciadamente, por parte del hombre hacia la mujer. Quiero saber un poquito vuestra opinión, Priscila y Karina. ¿Qué es
en manos de vuestras palabras, ¿qué es la violencia de género? Priscila. A ver, Priscila, adelante. Vale, pues la violencia de género, la forma fácil que yo tengo de definirla es la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Luego vamos a ver un poco cómo todo esto tiene que ver y está interrelacionado, pero al principio era algo que cuando se creó la Declaración de los Derechos Humanos en 1945 no salió nada, ¿no? de esto, y luego en el 94 fue cuando se creó esa definición y empezó a visibilizar un poco más, ¿no? Una definición muy parecida a la que has leído. Así que la forma más sencilla que tengo de definirla es esa, es la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Karina, yo quiero saber un poquito tu opinión. ¿Qué es para ti la violencia de género? Yo creo que hoy, en el año 2021, la violencia de género o esta frase está muy politizada, ¿verdad? Entonces, obviamente la definición textual debería haber sido la violencia hacia la mujer por ser mujer, pero vemos que hay diferentes casos que digamos, esta violencia no se da por el simple hecho de ser mujer, sino por el hecho por varios factores que influyen o influencian dentro de un problema, ya sea en la pareja o un problema familiar, ¿verdad? Muchas veces, y en la mayoría de los casos, por lo menos lo que vemos aquí, muchas veces no se trata del hecho de violencia por ser mujer, sino por una falta de tratamiento específico en esta violencia, ¿verdad? Entonces, sí, la figura literal es, digamos, la violencia hacia la mujer, pero bueno, es tan profundo y tan difícil de tocar este tema, ¿verdad? Vamos a intentar, porque si no es el Espíritu Santo el que nos respalda, complicado lo vamos a llevar. Vamos a intentar arrojar un poquito de luz, un rayito de luz acerca de este tema que, aunque parece que desgraciadamente, como decíamos antes, está a la luz del día, si no se explica desde el área cristiana, puede haber muchos cristianos que simplemente cogen las enseñanzas del mundo y puedan estar realmente confundidos. Antes de iniciar, yo comentaba en la introducción algunos datos, al menos en España, ¿no? Del tema de la apertura de los telediarios. Pero quiero dar cifras, un poquito de cifras, y quiero saber vuestras opiniones. Más de 736 millones de mujeres en 158 países de todo el mundo han sufrido algún tipo de agresión sexual o física a lo largo de su vida, según un informe de la OMS, junto con la ONU Mujeres, ¿no? Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental, o violencia sexual por parte de una persona distinta, que no es en este caso pues su pareja, ¿no? España. Quiero centrarme en diferentes países y es de donde nos estamos moviendo. Vamos a arrancar desde aquí, España. El número de víctimas mortales, mujeres, entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2020 han sido de 1.078 mujeres fallecidas. Concretamente, el año pasado, 2020, lo cerramos con 45 mujeres asesinadas. Colombia, año 2020, cierra el año con 241 mujeres asesinadas, según la Fundación de Feminicidios. Y en este año, fijaros que vamos mitad de año, ya llevan 31 muertes por parte de la mujer. México, más de 23.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 10 años. Venezuela, que es uno de los países latinos con mayor nivel de violencia de género, con casi un 40% de mujeres sufriendo algún tipo de abusos. Estuve mirando por curiosidad, Karina, Paraguay me resultó curioso porque es de los países que menos violencia de género tiene de Latinoamérica. A mí me parece una barbaridad estos números, me parece algo grotesco, salvaje, o sea, yo no sabría ni cómo describirlo. Pero quiero saber vuestra opinión, Priscila. Pues mi opinión es que hay más. Al final los casos en estadística no son aquellos que deciden denunciar o que por algún motivo alguien da su voz, ¿no? Y son esos casos de mujeres asesinadas. Has mencionado feminicidio. Feminicidio me gusta porque no solamente recoge aquellos casos de violencia en pareja, ¿no? Que son los que recoge el Ministerio, sino que también recoge casos de víctimas de trata, de prostitución, mujeres que son asesinadas en otros contextos fuera del ámbito de la pareja o despareja,
o del ámbito doméstico, y en 2021 ya llevamos 47 según feminicidio. 47 casos de mujeres asesinadas. ¿Cuántas agresiones, violaciones, abusos sexuales y acosos más hay que no deciden denunciar y que por lo tanto son cifras que están invisibilizadas? Así que a mí me espantan las cifras porque cada caso es una historia, es una vida, es una familia que hay detrás, pero realmente son muchas más las que están desde diferentes sectores. Wow, terrible. Karina, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y un poquito también saber un poquito lo que se está viviendo también en tu país. Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con Priscila. Habrá millones de mujeres que no se animan a hablar, a denunciar, a abrir su corazón o no tienen una escapatoria con respecto a esta situación tan difícil, ¿verdad? En mi país vemos que bueno, va creciendo la violencia hacia la mujer, va creciendo la violencia en el matrimonio, en la pareja. Como bien decís, quizás tenemos las cifras más bajas, pero también es verdad que digamos, tenemos solamente entre 6 y 7 millones de habitantes, entonces también eso influencia en que los números sean bajos, pero vemos mujeres que realmente necesitan esa fuerza, políticas públicas más sólidas, que no vaya tanto en contra del hombre, sino más bien a favor de la mujer, porque creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es como que hay una división entre el hombre y la mujer y no creo que digamos, ese sea el camino, ¿verdad? Y tampoco vemos que ese tipo de políticas públicas solucionen esta terrible situación. Uh-huh. Parece de verdad que uno no sabe ni cómo hablar de estas cifras. De verdad que uno ve a la gente con tanta tranquilidad, entre comillas, ¿no? Decir cifras como el que dice, no sé, el abecedario. Y hay que ver más allá. Hay que ver que detrás de cada número hay una vida rota, hay una mujer pasándolo mal, hay una mujer que a lo mejor en muchos casos ya no está en este mundo, ¿no? Y como cristiano nos tenemos que doler, no solamente de lo que ha podido suceder con esa mujer, de la gente o de la familia que ha podido dejar, sino de dónde ha ido a parar su alma. Eso es lo que como cristianos también nos tiene que importar, ¿no? Y quiero entrar en batalla. Desde aquí, desde este canal, somos muy bibliocéntricos. Todo tiene que ir a la luz de la palabra, porque siempre decimos lo mismo, un texto fuera de contexto para mí es un completo pretexto. Entonces, quiero citar 2 versículos y vamos a empezar a preguntar y vamos a empezar a tocar temas ya desgranando. Quiero utilizar hoy la versión de la Biblia de traducción al lenguaje actual, que es un lenguaje un poco más actualizado para todos los que nos estáis viendo. Y quiero irme a 2 partes de la Biblia. Génesis, capítulo 2, versículo 18 nos dice: luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Pero más adelante, en Génesis 2, 23, 24, nos dice, dijo, por Adán, ¿no? Quien dijo aquí, habla, es Adán. Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Versículo 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. ¿Por qué leo estos versículos? Porque van acorde a lo que quiero preguntaros. La pregunta, Priscila y Karina, es ¿qué está fallando o qué se está haciendo mal dentro del matrimonio hoy en día? ¿Qué pilar es el que no se está afianzando correctamente en el matrimonio para que se den casos de violencia de género? Priscila. Bueno, como cristianos sabemos que Dios es amor, ¿no? Entonces todo lo contrario al amor es la violencia. Yo creo que el pilar más básico es el pilar de la igualdad. El pilar del respeto. Al final la violencia de género es desigualdad del hombre hacia la mujer, es el hombre queriendo imponer su poder, ¿no? Y su control sobre la mujer, porque entiende que tiene que ser de determinada manera o que tiene que llevar a cabo determinada conducta o que tiene que tener determinadas creencias, y si eso se sale
de lo que la socialización, ¿no?, de género, pues entonces ahí es donde se ejerce la violencia para volver a esa desigualdad. Entonces, para mí el pilar más básico es el pilar de la igualdad, del respeto y del amor. Y como cristianos a veces pensamos que no puede existir violencia doméstica, ¿no?, que es a lo que te refieres al decir dentro del matrimonio, violencia de género, porque uno cree en Dios o porque uno es cristiano. Pero realmente vemos que al final toda la sociedad, todo el contexto también influye mucho en la iglesia, en los cristianos, y si esas bases, esos pilares, me gusta mucho que lo llames pilares, no están en la roca, no están sólidos, no están en ese principio, en ese génesis, pues al final se llega a la violencia, ¿no? Y es importante entender esto, que el amor es igualdad, ¿no? Y que para que un matrimonio funcione tiene que haber este principio básico de respeto, de amor y de igualdad, y que cuando se cae es cuando entonces empieza la violencia. Así es, completamente de acuerdo, Karina. Totalmente, totalmente, es así. Y inclusive Dios nos dice que tenemos que ver a los otros aún mayor que nosotros. Entonces, si realmente el hombre puede entender la responsabilidad que Dios le dio al darle ese vaso frágil, pero frágil no por ser débil, sino frágil porque evidentemente nosotras somos diferentes a ellos, pero necesitamos mucho más o muchas más atenciones quizás muchas veces, o que ellos nos vean como lo que realmente nosotros somos, un regalo maravilloso. Entonces definitivamente el pilar fundamental es el amor, y es, un ratito, ahí se me fue la imagen, ahí, es el amor y es obedecer a Dios. Definitivamente, tanto el hombre como la mujer necesitan conocer la palabra de Dios, conocer el corazón de Dios, tener una relación verdaderamente profunda con Él, y bueno, y así poder reflejar a Jesús acá en la tierra, que finalmente es esa la tarea tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Entonces, en vez de ver débil a la mujer, deberían verla como lo que es un maravilloso regalo de parte de Dios. Desde el inicio, imagínate, no era bueno que ellos estén solos, o sea, el Señor ya le estaba diciendo, querido varón, no es bueno que vos estés solo, yo te doy este regalo para que lo cuides, lo protejas, y bueno, y puedas proveerle todo, y por sobre todo proveer amor. Hay una vez un pastor en una enseñanza, así hablando de la creación y del hombre, de la creación del hombre, nos dijo un punto de vista que me parece muy bueno con referencia a esto. Nos preguntaba, dice, ¿sabéis por qué Dios creó a la mujer de la costilla del hombre y no de otra parte del cuerpo? Y él explicaba y decía, porque si la hubiera creado de un hueso del pie, el hombre podría pisar a la mujer. Si la hubiera creado de un hueso de la cabeza, la mujer se piensa o puede creer que está por encima del hombre. La crea de la costilla para que el hombre y la mujer estén a la misma altura. Es decir, creo que desde mi punto de vista, y no sé, Priscila, tú que eres psicóloga y tratas quizás con, no sé si me puedes responder a esto, creo que lo principal para cruzar, para romper pilares, es no tener a Cristo en tu corazón. El no tener temor reverente hacia Dios. El creerte tu propio Dios, que es lo que sucede. Pero yo quiero ahondar un poco más, por eso que te pregunto, Priscila, ¿suele suceder también ese tipo de casos dentro de una pareja cristiana? Y digo cristiana entre comillas porque la persona que hace eso no se puede considerar cristiana. Pues sí, desgraciadamente sí, igual que en las iglesias hay abuso sexual infantil, maltrato infantil, consumo de pornografía, consumo de prostitución, igual que todo eso hay en las iglesias, también hay violencia de género en pareja. Y es triste, ¿no? Porque como cristiano, ser cristiano, seguidor de Cristo, tener a Jesús como modelo, ¿no? Tener su corazón, su forma de vivir, es incoherente totalmente con esa forma. Entonces es muy triste, pero sí, existe y se dan muchos casos. Es lo que yo digo, realmente la pregunta puede ser un poco rara, ¿no? Porque es lo que te digo, si una persona es así no se le puede catalogar como cristiano. La palabra es muy clara, dice por sus frutos los conoceréis, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero es triste que dentro del cuerpo de Cristo
sucedan estas... Y está más invisibilizado. Está más invisibilizado porque al final da vergüenza, ¿no? Porque ¿cómo voy a hacer esto de hablar si al final es mi marido o mi marido tiene determinada posición o qué van a decir de mi familia? Entonces creo que también el contexto de la Iglesia hace mucho más difícil el poder llegar a ver y a detectar casos. Wow. Totalmente. Y solamente es el inicio del iceberg, ¿no? Exacto. Vamos a continuar y me vuelvo a ir a la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24 dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y también su Salvador. Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Vale? Si nos ponemos ahí, no va a decir la palabra es una machista. Cuidado, no. Espera que hay más. Efesios capítulo 5, versículo 25. Los esposos deben de amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y termino con Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice: el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Hay que leer todo completo, hermanos y hombres que nos estáis viendo. No solamente quedarnos con la primera parte del versículo, hay que leerlo completo. ¿Todo esto a qué me da? Me da a preguntar, Priscila, ¿por qué crees que una persona puede llegar a cruzar esa línea de maltratar a su pareja, y no solamente maltratos físicos, que parece que solamente es golpe o desgraciadamente el dar asesinato, pero es que el ataque o el daño psicológico también es una violencia? ¿Por qué crees que se cruza esa línea? Sí, antes de contestarte el por qué, lo que acabas de decir es muy importante. Violencia de género no es solo la violencia física, no es solo el asesinato, no es solo los puñetazos o los moretones que se ven, ¿no? No solo es la sangre, lo físico. Eso es la punta del iceberg, ¿no? Hay toda una serie de violencia psicológica, humillación, aislamiento, hacerte sentir pequeñita, infravalorarte, criticarte. Todo eso también son formas de violencia de género que tenemos que tener presentes, ¿no? Esas pequeñas o sutiles formas de violencia que también existen. ¿Por qué creo que una persona puede llegar a maltratar a su pareja? Como decíamos antes, es una condición de desigualdad que se tiene que perpetuar y se tiene que mantener del hombre hacia la mujer. Entonces, en el momento en el que algo ahí se desestabiliza es cuando el hombre impone su poder y control. Así que mi respuesta es por poder y control, por mantener esa desigualdad. En el momento en el que siente que eso está en peligro, utiliza la violencia como una forma de sumisión y de poder. También es muy importante cómo nos socializan, cómo nos educan, ¿no? A los niños, que les suelen decir en cuanto a las emociones, en cuanto a la tristeza: no expreses tristeza, no llores, ¿no? No llores, tienes que ser un machote, sé fuerte. Los juguetes, ¿no? De guerras, de violencia, de peleas, todo esto también influye mucho en cómo luego de adultos los hombres ven la vulnerabilidad como una forma de debilidad. Y esto es algo muy importante también en la violencia de género. Si un hombre no puede expresar su tristeza, al final lo va a expresar a través de la ira. Y digo no puede porque lo asocia a debilidad, por cómo nos han criado, por cómo nos han socializado. Entonces, una parte muy importante es ese poder y control, y otra parte muy importante es ese miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Ese miedo a sentir que si soy humano, si expreso emociones, estoy siendo débil. Entonces no tengo una buena autorregulación emocional, no tengo una buena gestión de mis emociones y lo canalizo todo a través de la ira y de la violencia. Así que para mí esas son las dos razones más importantes. Luego hay una serie de mitos, ¿no?, que rodean a lo que es una relación de pareja y que hacen que tenga que ser de determinada forma, ¿no? Y que si yo te pego pero te amo, y un montón de mitos que nos inculcan desde las películas, los medios de comunicación, que luego hace que eso se perpetúe. Pero el poder, el control y ese miedo a la vulnerabilidad serían los principales motivos. Karina, ¿qué opinas?
Bueno, definitivamente la raíz de todo esto es la inseguridad, ¿verdad? Un hombre inseguro, un hombre sin identidad, actúa de esta manera, hasta casi animal muchas veces, ¿verdad? Tanto con sus palabras como con sus actos. Entonces, definitivamente un hombre inseguro, un hombre carente de identidad, actúa de esta manera. Y una vez más volvemos a lo mismo, estar sujetos a esa roca, estar sujetos a la palabra y tener una relación genuina con Dios. Eso es lo que verdaderamente puede darle seguridad a un ser humano, ¿verdad? Así que creo profundamente que la raíz de esto es la inseguridad y la falta de identidad de un hombre. Yo sí es que siempre me voy un poco más para detrás. A mí me gusta examinarlo todo detalladamente, ¿no? A mí, primero, si a mí me preguntaran, oye, ¿por qué crees que una persona puede llegar a maltratar a una pareja o a tu esposo perdón, a tu esposa, en este caso que es lo que estamos hablando de la mujer? Para mí lo primero es, esta persona no siente amor por la otra persona. Porque tú lo que amas no lo dañas. O sea, es algo sencillo. Segundo, también creo que es la consecuencia de ir en contra de la voluntad de Dios. Recordemos lo que el Señor nos dice muchas veces, ¿no? No os unáis en yugo desigual con el mundo, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? Muchas veces queremos, y pasa lo que hablamos antes en propios cristianos, por querer entrar en noviazgo, por querer entrar en matrimonio con una persona que no es conocedora de Dios, con una persona que no es temerosa de Dios, con el pensamiento de, no, es que lo voy a evangelizar y lo voy a convertir al Señor. Yo no sé si esto realmente, es mi opinión, no sé si sea la correcta, porque desde mi punto de vista, quizá hay veces que puedo ser, como dice mi esposa, hay veces que te pasas un poquito de bruto. Realmente Dios es amor, como decía Priscila antes, por supuesto, Dios es amor, pero Dios también es justicia, es decir, cuando el hombre peca, el hombre no puede quedarse fuera de las consecuencias del pecado, ¿no? Entonces, no estoy justificando con esto de que sea, pero es decir, cuando a ti ya Dios te está diciendo, y quiero saber vuestra opinión, cuando ya Dios te está diciendo, oye, no te metas con alguien que no es cristiano, no te metas con un hombre que no es temeroso de Dios, y tú pasas por encima de la voluntad de Dios, se le puede, que es una pregunta que vamos a ver más adelante, ¿se le puede pedir el por qué, Señor, me está pasando esto? Yo creo que algo muy importante a tener en cuenta es que el culpable de la violencia siempre es la persona que la ejerce. Uh-huh. No hay nada que pueda justificar la violencia. Nunca una mujer va a ser culpable aunque tome una mala decisión, como tú estás comentando, ¿no? Sí que es importante recalcar que el culpable de la violencia siempre es la persona que la ejerce. Y a veces pensamos que los casos de violencia de género se dan en estas situaciones de yugo desigual, pero no tiene por qué. Uh-huh. O sea, sí es ya una situación mala en sí misma y puede llegar a pasar, pero el riesgo también existe en parejas cristianas y en matrimonios cristianos. Entonces, se puede llegar a pensar que no por ser cristianos o por ser una pareja cristiana, uh-huh, pero tristemente de la misma forma sucede, ¿no? Entonces, quizás el preguntar, ¿puede una mujer preguntar el por qué? Como que si hace esa pregunta no puede hacerlo porque ella es culpable, ¿no? Es como el primer razonamiento que viene. Y por eso quería dejar claro eso, ¿no? Sí. Que el culpable siempre va a ser la persona que ejerce la violencia y el agresor. Uh-huh. Pase lo que pase. Igual que porque una mujer esté en una fiesta o vaya con una falda más corta, no el hecho de que esté así o que esté en ese lugar justifica o la hace culpable de la agresión o del abuso, ¿no? Siempre el culpable sí va a ser quien agrede. Entonces, bueno, esa es mi respuesta, pero sí que es un tema o una pregunta muy interesante. Sí, es dual, Karina. Sí. Totalmente. Aparte, hay que tener en cuenta que en esta época existe gente que sabe actuar muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vos puedes ir a la iglesia y la persona puede parecer el más santo, entre comillas, del mundo, y vos puedes casarte pensando que realmente tiene tu misma fe, pero finalmente
no fue así. Entonces, es muy relativa la respuesta, ¿verdad? Decir, la mujer fue culpable por casarse con un yugo desigual, no creo que vaya por ahí. Sí me parece que ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer necesita tener una relación con Dios, porque yo creo que el Señor es amor y Dios es bueno, y bueno todo el tiempo. Entonces, si verdaderamente nosotros estamos teniendo una relación profunda con el Señor y oramos y le pedimos una confirmación a Dios de con quién tenemos que casarnos, qué paso debemos tomar, Él va a estar siempre ahí. Y lo importante es que nosotros, tanto hombres como mujeres, estemos dispuestos a ver lo que Dios nos quiere mostrar muchas veces, ¿verdad? Que si nos conviene o no tomar una decisión tan importante como casarte, y como yo siempre digo, cuando uno se va a casar y ya conoce a Dios, porque bueno, a mí me tocó conocer al Señor ya de grande, con un divorcio, y bueno, cuando me iba a casar ya conociendo a Dios y sabiendo que ese matrimonio era para siempre, en serio les digo que me costó muchísimo tomar esa decisión, porque yo decía, esto es para siempre. Yo necesito una confirmación de Dios de que este es el paso que yo tengo que hacer porque es para toda la vida. Entonces, verdaderamente lo que va a hacer la diferencia dentro de un matrimonio es esa relación genuina con Dios. Genuina con Dios. Completamente de acuerdo. Llegamos al final de la primera parte de esta conversación. La segunda parte va a ser ahora. Vamos a hacer un breve corte porque Karina tiene compromisos personales y profesionales. Vamos a seguir hablando, mejor dicho, con Priscila. Quiero agradecerte, Karina, que nos hayas acompañado en esta primera parte del programa, que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Sé que eres una mujer súper ajetreada, con una agenda súper apretada. Agradecerte enormemente este espacio y yo creo que nos vamos a ver pronto por aquí, si Dios quiere. Muchas gracias, Karina. Totalmente, gracias. Un gusto, Priscila. Y igualmente. Bueno, gracias por la invitación y bueno, que Dios les bendiga y que verdaderamente esto pueda ayudar a la mayor cantidad de mujeres y puedan ser libres, ¿verdad? Porque en el mundo entero esta esclavitud es impresionante y bueno, y nosotros tenemos que ser luz, verdaderamente. Así que gracias. Gracias a ti. A todos vosotros, no os vayáis. Hacemos un breve corte, vamos a ver unos versículos y ya estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta, vamos a continuar con este maravilloso programa sobre la violencia de género, sobre la violencia de la mujer y seguimos compartiendo con nuestra amiga y hermana en la fe, la psicóloga Priscila Abraham. Gracias, Priscila, por continuar con nosotros. Un placer. Vamos a continuar hablando y vamos a remitirnos nuevamente a la Biblia. Marcos capítulo 5, versículos del 3 al 5 nos dice: este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Está hablando del endemoniado gadareno, ¿vale? Versículo 4, siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie lo suficientemente fuerte para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas.
Y de ahí quiero irme a Lucas y ahora vais a entender por qué estoy tratando estos versículos. Lucas capítulo 22, versículo 3 y 4 dice: entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo entregaría a Jesús. Cuando nos enfrentamos o cuando vemos casos de violencia hacia la mujer, ante estas situaciones muchas veces la sociedad te dice o suele decir sobre el agresor es que estaba bajo los efectos de las drogas, es que estaba bajo los efectos del alcohol, es que tenía problemas psiquiátricos, pero aquí quiero lanzar una opinión antes de lanzarte la pregunta, Priscila, desde mi opinión. Y no sé qué es lo que opináis vosotros, pero no creo que esas justificaciones sirvan para nada. Para mí, y digo que es mi opinión, literalmente estas personas son personas endemoniadas, son personas guiadas y poseídas por legiones de demonios. Sin una persona en su sano juicio es imposible que haga esas atrocidades. Y ahora, después de mi opinión, te pregunto, Priscila, ¿qué pasa por la mente de estos agresores o qué guía sus vidas para llegar a cometer estos hechos tan atroces? Pues no sé si alguna vez habéis visto en las noticias cuando sale un reportaje, ¿no?, sobre una mujer que ha sido asesinada en algún lugar y hablan con los vecinos. Algo muy común que suelen decir los vecinos es: era una persona normal, no me lo esperaba. Realmente son personas que a nivel sociedad pues suelen ser incluso muy encantadores o muy amables, ¿no? Y pasa desapercibida toda esa violencia, ¿no? Al final, toda la forma, como decíamos antes, en la que nos han socializado y nos ha criado, influye mucho en luego en los actos, ¿no? Psicológicamente hablando, no son personas con un trastorno mental, no son personas, respeto tu opinión, ¿no?, pero es muy triste ver que son personas normales en el sentido psíquico de la palabra, ¿no? No tienen ningún trastorno, no son personas con enfermedades mentales. Lo que están haciendo es incoherente, es un delito, es una violación de los derechos humanos, es una forma, como tú dices, ¿no?, atroz de violencia contra la mujer. Y hay diferentes factores que influyen en eso. Hay un estudio de un autor que se llama Manuel Cabrera, que estudió sobre los hombres que ejercen violencia, también llamados maltratadores. No me gusta utilizar la palabra maltratadores porque al final ataco a la identidad y creo que son hombres que ejercen violencia y que de esa misma forma pueden dejar de ejercerla. Y hay un patrón, y el patrón suele ser que tienen una familia con una madre poco valorada, con un padre ausente y con valores muy masculinizados, ¿no? Eso que decíamos antes de machote, de fuerte, de los niños no lloran, ¿no? Y es importante entender esto, ¿no? Porque a veces tendemos como a pensar, si hace eso es que tiene una enfermedad mental pero es muy triste ver que no. Y también he tenido este año la oportunidad, que fue como un reto al que me enfrenté, porque era algo que me daba miedo, de ir a tener 2 talleres con hombres con medidas penales. Yo siempre he atendido a menores y a mujeres, y este año por primera vez pude hablar con ellos, ¿no?, con ese otro lado. Y son hombres que se han criado quizás en familias desestructuradas, que han vivido en condiciones de pobreza, otros no, otros son personas con mucho poder adquisitivo, que tienen empresas, que tienen una familia sólida. Entonces tú ves que realmente no hay un perfil como tal, pero sí hay algo muy fuerte, que es esos valores masculinizados muy fuertes. Suele ser un padre ausente, tener un padre ausente y una madre poco valorada, ¿no? Como ridiculizar a la madre o aspectos así generales en la familia. Eso suelen ser como los factores. ¿Qué pasa por su mente? Pues al final, yendo a lo cristiano, ¿no? Al final no hay una convicción del Espíritu Santo de que lo que está haciendo es algo malo. Entonces, como tú decías, podemos llamar cristianos a las personas que realmente no escuchan esa voz o llevan a cabo una conducta que daña de forma tan directa a la mujer. Pues es algo que desde nuestro punto de vista no. Pero sí que quiero dejar claro eso, que no son personas que tú los ves por la calle y dices, esa persona es un hombre que ejerce violencia. No, suelen ser personas muy normales y corrientes.
¿A qué me refería yo eso? Yo me lo estoy llevando un poco al área espiritual, ¿vale? Sí, Tenemos que tener entiendo. en cuenta Ujú, de que la misma palabra nos lo dice, ¿no? Que quien gobierna este mundo es Satanás, o sea, la palabra ujú, nos lo dice claramente. Y quien no está contra Cristo, o sea, quien no está con Cristo está guiado por el maligno. Es decir, una ujú, persona que comete esto, que comete estos hechos, no es una persona, como tú bien dices, guiada por el Espíritu Santo. ujú. Entonces, solamente tenemos dos opciones. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, ¿quién te guía? Exacto, es esa carne, ¿no? Es dejarte gobernar por la carne y totalmente anular todo lo que tenga que ver con el espíritu, con la moral incluso, ¿no? Incluso una persona no cristiana es atentar contra esa moral y esa moralidad que Dios ha puesto en nosotros. Es Mm, que eso, o sea, el hecho de que no seas cristiano, obviamente no quiero que se malinterpreten mis palabras del inicio, es decir, yo no estoy mm, justificando de que entonces es que sí, estaba loco, no, 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 no. O sea, yo mm, estaba hablando del área espiritual, ¿ok? sí, entiendo. La palabra nos dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Mm, espíritus, huestes espirituales que se mueven en las esferas celestes. No voy a eso. mm, Pero mm, sí tenemos que tener en cuenta de que la persona que no, lo que estamos diciendo, o sea, somos esas vasijas, ¿no? Somos esas vasijas que las cuales el Espíritu Santo cuando entra en nosotros nos llena y nos sella, pero la persona que no tiene a Dios, que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene a Cristo, es una persona que perfectamente es gobernada por el mm, enemigo. No hay un camino intermedio espiritualmente hablando, y eso es a lo que yo me sí, quería entiendo. Mm, sí, entiendo. ¿no? Mm, Obviamente no, no por el otro lado. Listo, mm, entonces, una vez entendido esa parte, y me parece maravilloso la opinión, por eso no quería hacer este programa solamente con hermanos o hermanas en la fe, sino quería además alguien que supiera de qué estamos hablando para poder ver las dos caras, el área sí, espiritual y el área realmente psicológica de la persona, mm, ¿no? De la mente. sí. Volvemos a la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 22, versículo del 3 al 4, nos dice, mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección, Él es mi escudo, el poder me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Fijaros lo que está diciendo en segunda de Samuel. ¿Quién es el que me libra de la violencia? Dios. Dice el versículo 4, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. ¿Por qué me voy a este versículo ahora? Una de las partes que más se habla cuando hablamos de violencia de género o violencia sobre la mujer es obviamente, la gente suele decir, ¿no? Que no te calles, que denuncies, que pidas ayuda, ¿no? Eso es lo que vemos que todo el mundo se les dice, ¿no? Pero yo quiero intentar, Priscila, con esto arrojar un poquito de luz dentro de nuestras posibilidades, obviamente, para ayudar a estas personas, ¿no? Para ayudar a estas mujeres que están pasando por este desagradable trance. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo debe de actuar una mujer ante el maltrato con cara al mundo secular, con cara a las instituciones, ¿vale? Mm. Pero también cómo debe de actuar una mujer que está pasando por este proceso en el ámbito espiritual, en el ámbito moral, mental? O sea, si me explico lo que hablábamos antes de este tipo de personas, ahora aplicado a la mujer, ¿cómo debe de reaccionar? Pues lo primero, si hay alguien que nos está viendo y que está pasando por este tipo de violencia, como decíamos antes, no es tu culpa, ¿vale? No es tu culpa. A veces la violencia, bueno, casi siempre tiende a generar en las mujeres una percepción y un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, ¿no? De porque hice esto o porque fui de determinada manera, entonces me ha pasado esto, y hasta sentir que merecen eso, ¿no? Y eso es totalmente erróneo. Entonces lo primero es entender que no es tu culpa. Y lo segundo es pedir ayuda. En España, que es donde estamos grabando esto, hay asistencia gratuita para las mujeres víctimas de violencia de género. Asistencia jurídica, asistencia incluso de recursos residenciales, ¿no? Si es una mujer que quizás no tiene recursos y tiene miedo a que si sale de esa situación o si denuncia no va a tener dónde vivir, bueno, hay casas, hay recursos para mujeres. Hay recursos para mujeres con hijos e hijas, es decir, también para los niños. Hay ayudas. Yo siempre digo que la mejor opción es denunciar. Es denunciar, es poner una orden de protección y entender que ese paso no lo tienes que hacer sola. En España existe el 016, donde si tú inmediatamente llamas puedes tener ayuda. También está la página del Ministerio de Igualdad de Delegación de Gobierno, donde tiene una página web muy segura también para poder recibir ayuda y recibir asistencia. Es importante pedir ayuda.
nadie quiere que estés en esa situación y realmente puedes salir de ahí. He visto muchas mujeres que han podido salir de ahí, ¿no? Además, es importante destacar en este punto lo que es el ciclo de la violencia. ¿Por qué las mujeres se mantienen ahí? Porque hay un ciclo de la violencia, hay un momento donde se genera tensión, hay un momento donde estalla esa tensión, que es la violencia física, psicológica, pero luego hay una luna de miel. Hay un momento donde él te dice que va a cambiar, que nunca más lo va a volver a hacer, que te ama, que realmente quiere estar contigo, y vuelve otra vez a generarse esa tensión para volver a estallar la violencia, para volver a la luna de miel. Y eso es lo que hace que las mujeres se mantengan. Y es muy triste, pero esa luna de miel no es real. Es decir, no es algo que realmente... Él no va a cambiar, y si quiere cambiar, separaos, al menos que cambie y luego volver a intentar. Pero no, en esto no funciona la mediación familiar. Cuando hay violencia no funciona. Hay primero que separarse y que cada uno pueda recibir su asistencia. Y a nivel, como tú dices, espiritual, al final Dios, veíamos que es amor y la violencia es lo contrario al amor, ¿no? Y Dios es ese refugio en el que estar, pero es ese refugio en el que estar, pero también hay que salir, hay que pedir ayuda, hay que buscar asistencia. No podemos pedir que Dios sea ese refugio y mantenernos en la situación de violencia. Y yo sé que es muy fácil decirlo, ¿no? Y que diciéndolo suena hasta sencillo, pero realmente es necesario poder salir, poder pedir ayuda. Pide ayuda a alguien, pues en la iglesia, a alguien en tu vecindario, a una amiga, porque siempre va a haber alguien que te va a poder apoyar en esta situación. Es muy importante eso, ¿no? Es decir, yo que quiero arrojar, por eso te digo que a ver si podemos arrojar un poquito de luz. Obviamente ante el mundo secular, Priscila lo ha descrito perfectamente y ella conoce todas las armas por parte del gobierno que hay a disposición de cada una de las mujeres, de las instituciones, por parte de los servicios sociales. Es decir, el número 016, Priscila, si no me equivoco, creo que no quedan incluso ni registro en las facturas. No, no queda registro, es muy seguro porque lo hacen de una forma muy profesional, es decir, te atiende gente que está preparada para ello. Entonces, es un número que se creó específicamente para esto. Así es. Y la página web tampoco queda registro. De hecho, tienes una salida inmediata si te metes a la página web, donde directamente se cierra todo de una manera muy sencilla. Entonces, hay hoy en día sistemas y asistencia que está creada y muy especializada en este ámbito. Eso en el ámbito secular, pero es decir, que ahí es lo que realmente queremos también es poner a vuestra disposición, ¿no? Es que tener una salida espiritual, ¿no? Porque sí que es cierto que lo que hablábamos antes en la primera parte, Priscila, hay mujeres, porque pues he podido ver testimonios y he podido leer testimonios en los cuales están sufriendo agresiones constantemente, se encuentran llorando en su habitación y es cuando empiezan a reclamarle a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado sola? Si yo te busco, si yo te oro, si yo leo la palabra. Señor, ¿qué ha pasado? Me has abandonado. Y esa es la luz que yo quiero intentar un poquito que veáis. Y es que Dios no abandona. Dios no deja. O sea, dice, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos abandona. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero recordad, yo ya he vencido al mundo. ¿Sí? O sea, lo que quiero arrojar desde aquí es que, aunque tú pienses que estás sola en tu habitación derramando tus lágrimas, Dios está y está viendo lo que está pasando y está viendo lo que está sucediendo y está recogiendo cada una de esas lágrimas en su mano y va a sacarte de ahí. Pero lo que Priscila dice es cierto, tú tienes que actuar, ¿vale? Tienes que dar ese paso, tienes que salir adelante, tienes que denunciar, tienes que poner los medios que las instituciones tienen, porque además en Romano no lo dice, aténganse a las leyes superiores, porque por Dios fueron establecidas. Refúgiate espiritualmente en Dios, busca en Dios ese consuelo, que enjugue esas lágrimas que estás derramando, pero muévete, o sea, no te quedes ahí, porque si no va a haber un factor externo, que es esta persona, si es que se le puede llamar así, que en cualquier movimiento va a poder
incluso hasta quitar la vida, como ha sucedido con todos los datos que hemos dicho. Importante eso. No sé si quieres agregar algo más. No, simplemente eso, y que quizás pues Dios está utilizando también este vídeo, ¿no? Esta entrevista, este taller para poder ser esa respuesta, ¿no? A veces pensamos, bueno, pero que pase algo, bueno, pues quizás esto es lo que tenía que pasar, este recordatorio de que tu vida es muy valiosa, que no mereces esto y que hay salida a todo esto. Ahí yo quiero agregar algo que el Espíritu Santo es maravilloso y cuando estabas ahora hablando se me estaba viniendo a la mente. Hay personas, que creo que lo has comentado antes, que la autoestima se les baja completamente, ¿no? Que se creen las acusaciones que le hace la otra persona y llegan a un punto en el decir, bueno, si no soy nada, si no merezco nada, incluso merezco hasta lo que me hacen porque ¿quién soy yo? ¿Qué valgo yo? ¿No? Llega hasta ese punto. Déjame decirte algo. ¿Sabes lo que vales tú? Vales la sangre de Dios derramada en la cruz del Calvario. Yo creo que no hay dinero en este mundo para pagar eso. La sangre del propio Dios es lo que tú vales. Entonces es momento de que te levantes, es momento de que como las águilas alces tu vuelo y te salgas de ese infierno, porque Dios no nos tiene en este mundo para que el enemigo nos pisotee, si es Dios el que camina a nuestro lado. ¿Ok? Vamos a continuar. Me voy nuevamente a los Salmos. Salmos capítulo 34, versículo 18 nos dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Isaías 41:10 nos dice: no tengas miedo, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Por qué me voy a estos versículos? Porque creo, y esto es delicado por donde nos vamos a meter ahora, Priscila, incluso después de que las víctimas, de que las mujeres, a mí es que la palabra víctima me parece muy frío, después de que estas mujeres, de que estas hermanas, como hablamos que también puede suceder dentro de la iglesia, estén físicamente ya seguras y las heridas de su cuerpo quizá ya hayan sanado, hay algo que son las cicatrices emocionales y psicológicas, ¿no? Que esas realmente son muy, muy profundas, ¿no? La violencia sobre la mujer puede tener graves implicaciones espirituales. Las víctimas pueden, como decíamos antes, desconfiar, llegar a un punto hasta que desconfían del propio Dios, porque Dios permite que me sucede esto. Dios me ama. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo abusada? O sea, es decir, quedan estas heridas que son realmente graves, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Y esto a qué debe de llevar a las mujeres después de pasar por este proceso. Es un proceso de sanidad interior, ¿no? La reacción emocional, el que Dios ponga ese ungüento en esas heridas, es propicio, es expresar los sentimientos, no callarlo, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría saber, y aquí sí que entra un poco también, Priscila, el tema psicológico, y vamos a mezclarlo con el espiritual, siempre desde una perspectiva cristiana. Recordemos lo que hemos dicho al inicio del programa. Priscila es psicóloga cristiana, no es una psicóloga secular del mundo, es cristiana, con lo cual los valores cambian y cambian mucho. ¿Ok? Entonces te pregunto, Priscila, ¿cómo debe de ser el proceso de sanidad interior de la mujer que ha sido maltratada? ¿Cómo puede llegar? Cuidado con lo que voy a decir ahora, porque la gente que no sigue a Dios, que no tiene en su corazón, me va a decir, estás loco. No. La segunda pregunta es, ¿cómo puede esta mujer llegar a perdonar? Sí, es una pregunta bastante interesante. Hay un libro que se llama Trauma y Recuperación, que es de Judith Herman, y ella habla de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? De violencia sexual, de violencia de género, y lo asemeja a las mismas consecuencias que tuvieron los supervivientes o las personas víctimas de toda la Alemania nazi, ¿no? De los judíos. Ese impacto psicológico que lo que hace es destruir tu identidad. Acabas pensando a través de sus ojos, acabas viéndote como él te ve, acabas teniendo terror, es como que te miras al espejo y no te reconoces, te terminas perdiendo totalmente a ti misma. Todos esos comentarios despectivos, de tanto repetirlos, llega un momento que los internalizas, los haces tuyos. Entonces, todo el proceso de recuperación
pasa por cambiar eso, por darle la vuelta, por pasar de víctima a superviviente, por poder entender cuál es tu verdadera identidad, ¿no? Entonces, llevándolo al punto de vista cristiano, igual que veíamos que una persona que ha sufrido se ve como los ojos de él, pues es aprender a verse a través de los ojos de Dios, aprender a construir esa identidad y esa autoestima con lo que Dios dice de ti, que eres su hija, que eres amada, que eres valorada, aprender a encontrarte en él. Y eso es un camino, es un viaje terapéutico que lo puedes hacer con personas en la iglesia en el sentido de esa parte más espiritual, pero yo siempre digo que también es muy importante la parte psicológica, la parte de la mente, ¿no? Igual que cuando uno se hace una herida en el brazo, vale, sí, puedes orar por mi brazo, pero ve al médico para que te cure la herida. Claro. Pues lo mismo es la psicología, ¿no? Sí, ora por mí, ayúdame, acompáñame en este viaje, ayúdame a que yo pueda cambiar esos pensamientos, pero también voy a ir al psicólogo a que me ayude a cambiar esos pensamientos y esas creencias que tengo sobre mí misma. Y el perdón. Alguien dijo alguna vez que la falta de perdón es como beberse un veneno y esperar que la otra persona sea la que se muera. Al final, el perdón es una mochila muy pesada y el perdón es una decisión que tenemos que hacer, una decisión que te va a hacer libre de todo. Y es muy difícil, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedo perdonar a una persona tan cruel? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que ha cometido tanto daño sobre mi vida, quizás sobre la vida de mis hijos, de mis hijas? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues sin ser cristiano ya es importante porque terapéuticamente es necesario para tu bienestar, pero es que siendo cristianos más aún, porque es un mandamiento, ¿no? Dios nos pide que perdonemos, que Él nos va a perdonar y es algo que Él deja muy claro. ¿Cómo conseguir ese perdón en el corazón? Decidiéndolo, perdonar. Al salir de esa situación es una decisión que tienes que tomar en tu corazón. Y una vez más, es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, pero a lo mejor es una decisión que tienes que tomar más de una vez. Es un proceso el perdón. A lo mejor yo lo decido hoy, pero mañana lo tengo que volver a decidir y pasado lo tengo que volver a decidir hasta que al final realmente me siento libre y puedo empezar mi vida de nuevo y puedo verme a través de los ojos de Dios y puedo construir mi identidad en Él y puedo encontrarme de nuevo, mirarme al espejo y volver a reconocerme. Entonces yo siempre digo que es como un viaje. Que sanar esas heridas es como un viaje que tú empiezas, que hay momentos que duele mucho, pero que luego cuando llegas a la meta puedes empezar de nuevo y encontrarte en él, ¿no? Que es lo más importante. Es importante esto y lo que digo que puede ser chocante, ¿no? Porque si a lo mejor están viendo este programa, alguien que no es cristiano puede decir, ¿qué me estás contando? O sea, después de que casi la mata o que han matado a sus hijos o que ha hecho, ¿tienes que perdonar? Sí. ¿Duro? Sí. ¿Complicado? También. ¿Imposible? No. Porque para eso... Pero perdona por ti, que incluso alguien no cristiano, ¿no? Perdona por ti, porque eres tú quien lleva esa carga, eres tú quien lleva esa herida. Entonces sí, hay muchos estudios psicológicos fuera del ámbito cristiano incluso que demuestran lo importante que es el perdón. Y más aún como cristianos es esencial, es esencial. También es importante decir que lo que estaba comentando Priscila es un proceso. No es que hoy, mañana, o sea, hoy estás saliendo del techo con esta persona y ya mañana lo has perdonado. Todo es un proceso, ¿vale? Hay que sellar las heridas y bien selladas para evitar que eso te cree que un trauma, bueno, no sellada a nivel, a lo mejor me estoy metiendo a nivel psicológico y no debo meterme, pero es decir, creo que... Bueno, el trauma ya está. Una vez que hay violencia ya se crea la sintomatología traumática, entonces es aprender a sanar eso, sí. Poder sanar eso a través de ese viaje. Un proceso siempre implica cambio y tiempo. Entonces tienes que darte ese cambio, es decir, dar ese paso y darte tiempo. Tiempo también para poder sanar y poder pasar por todo ese proceso. Así es. Entonces, antes de finalizar, porque queremos abordar un par de preguntas que nos han dejado en los comentarios del vídeo promocional. ¿Hay salida? Ok, tú que nos estás viendo en este momento, que quizás estás pasando por un momento en el cual estás viviendo esto. No solamente la violencia física, sino lo que hablábamos antes, que Priscila también lo explicaba, sino la violencia psicológica. Si estás pasando por esto, primero ponlo en manos de Dios. Es la primera persona con la que tienes que hablar, es Dios. Pero después toma cartas en el asunto. No te quedes ahí porque eso puede llegar a mayores. Pero también, después de que pasa la tempestad, como dice el dicho, viene la calma. Dios te va a dar la posibilidad
y Él te va a respaldar para que perdones, para que restaures tu vida y vuelvas a la vida normal, vuelvas a volverte a casar si es que quieres, a volver a tener tu vida, a volver a tener tu todo tal y como eres. Simplemente lo que nos dicen cuando pasamos por una operación, ¿no? Te quedará esa marca de guerra, pero Dios es el que se va a encargar de limpiar por dentro tu vida, tu corazón y tu alma, siempre con la mirada puesta tal y como hacía el patriarca Abraham en el reino celestial. ¿Ok? Quiero, antes de irnos, nos dejaron un par de preguntitas, Priscila, en los comentarios del vídeo promocional. A ver si le podemos ayudar. La primera pregunta que nos dejan es, ¿en qué momento el hombre empieza a denigrar a la mujer y a utilizarla como un objeto sexual? Pues aquí hay muchos momentos, pero me atrevería a decir que todo empieza con la pornografía. Muy tristemente, la pornografía afecta mucho a esa objetivización del cuerpo de la mujer. El consumo de pornografía empieza en algunos casos a los 8, la media es a los 11. Estamos hablando de algo que ha crecido mucho, que podemos hablar de eso otro día, ha crecido mucho en los últimos años, es muy accesible, muy rápido, es gratis, es anónimo y que ha hecho mucho daño en este concepto que tenemos de la mujer, ¿no? La violencia de género existe desde siempre, ¿no? Si nos vamos a Génesis vemos que ya desde el pecado es una de las consecuencias, ¿no? De la voluntad de la mujer pasar a ser del hombre y realmente es algo que existe desde siempre, que se ha dado desde siempre, pero hablando como de objeto sexual, que es más la pregunta que hacen, claramente empieza en la pornografía, empieza ahí. Como todo eso nos ha creado un imaginario, unas creencias, un modelo de relaciones sexuales incluso para los adolescentes, para luego el futuro, un modelo luego para el consumo de la prostitución. Así que bueno, de este tema hay mucho, pero me atrevería a decir que empieza en la pornografía. Dios mediante vamos a tener más posibilidades, más oportunidades de poder conversar con Priscila de muchos temas muy importantes que, como decíamos al inicio, al igual que este tema que es el de la violencia contra la mujer, no se enseña, no se predica, pero hay temas como es el de la pornografía, el de la masturbación, el de la prostitución. O sea, hay muchos temas que hay que ver a la luz de la palabra, porque la palabra tiene salida para todo y ver realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que muchas cosas que hoy se ven normales, que incluso desde los propios medios de comunicación se apoya, no son nada beneficiosos para tu vida, tanto si eres cristiano como si no lo eres. Pero mucho menos si encima lo eres. O sea que vamos con la segunda pregunta que nos mandan y nos dicen: ¿por qué se enseña a la mujer solo lo que dice la Biblia que debe de ser? ¿Ok? Con lo que hacíamos antes referencia en Efesios. Pero no se la enseña cómo la deben de amar. Es decir, tal como Cristo amó a la iglesia. Qué bonita pregunta, ¿eh? Pues mi respuesta es que las iglesias al final forman parte del sistema, forman parte de toda esta cultura machista, ¿no? Entonces, al final, como tú decías, oye, léelo entero, sigue leyendo, no te quedes ahí, ¿no? Léelo entero. Entonces tiene que estar en la voluntad de quien lee, de quien enseña, de entender los contextos, ¿no? Cuántas cosas se dicen de la Biblia que son machistas, pero porque están fuera de un contexto, de entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces yo creo que es muy importante estudiar bien la palabra y entender que al final las iglesias forman parte del sistema y cambiarlo. Cada uno de nosotros estamos en una familia que vivimos, en una familia que vamos a construir. Cámbialo desde ahí, cámbialo desde tu familia, enseña realmente la verdad. Y yo creo que de esa forma desde las familias también van a empezar a cambiar las iglesias y cómo enseñamos en las iglesias, ¿no? Mi madre lleva predicando toda la vida y hay momentos donde le han dejado ese versículo de la mujer calle en la congregación y se han ido. Entonces, ¿por qué? Porque no se está entendiendo el contexto en el que se dice eso y se utiliza para callar a la mujer, para suprimir lo que piensa y para infravalorarla. Y eso es una forma de violencia contra la mujer, de violencia machista. Así que espero que en unos años, cuando saquemos este tema y se hagan esas preguntas, nadie pregunte algo así porque ya en las iglesias se enseña bien, ¿no? Pero tristemente se ha enseñado muchas veces de esta forma, como forma también de
violencia contra la mujer y de hacerla callar, ¿no? De infravalorarla. Y como tú decías, y ya con esto pues para terminar, es muy importante ese como Cristo amó a la Iglesia, Cristo lo dio todo, se sacrificó, no hay un amor, no podemos tener un ejemplo de amor más grande que el de Cristo a la Iglesia, y así es como está diciendo la Biblia, así es como dice Dios, como enseña Jesús, que el hombre tiene que amar a la mujer. Entonces no podemos pensar que es machista, ¿no? La Biblia, sino que puede ser llegar a ser machista la Iglesia en su forma de enseñar y en cómo interpreta. Es muy importante lo que Priscila está diciendo para ir terminando. Vamos a ver, Iglesia no es el templo que vemos, Iglesia somos nosotros, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nosotros somos los que somos ese ladrillito que va conformando el cuerpo de Cristo, ¿vale? La iglesia es importante, o sea, el templo es importante, sí, pero desgraciadamente, y la palabra nos lo advierte en Mateo, en los últimos tiempos se levantarán falsos predicadores y desgraciadamente es lo que más abunda hoy en día. Falsas doctrinas y falsas enseñanzas que lo que hacen es, como esta persona que nos está preguntando, que realmente pregunte, porque nos enseña las cosas tal y como es importante, que aprendamos las cosas tal y como están en la Biblia. Estudia la Biblia, estudia la palabra. Y así, cuando ya hayas estudiado la palabra, vas a poder discernir si donde te estás congregando es una sana doctrina o no la es. ¿Listo? Entonces, no vamos a extendernos mucho más para que tampoco se os haga pesado, tampoco para no quitarle mucho más tiempo a Priscila. Espero que este programa haya sido de edificación, que hayamos podido arrojar un poquito de luz a todas estas mujeres que están pasando o que han pasado por estos desagradables procesos, pero también a todas las personas que quizá no conocían el tema tan en profundidad como lo hemos mostrado hoy. Esperamos, y nuestra misión simplemente es predicar la palabra de Dios, enseñar al cuerpo de Cristo la verdadera palabra, ¿ok? Igualmente, recordad que la caja de comentarios está disponible. Cualquier pregunta vamos a intentar responderla posteriormente, pero lo principal es que este mensaje haya quedado claro. Dicho esto, Priscila, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vais a tener las redes sociales de Priscila en la caja de comentarios para que por favor la sigáis. Es una gran mujer de Dios, una mujer que lucha, que predica el Evangelio, que enseña la palabra y en un área tan complicada como es la psicología. O sea que nuevamente agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu casa, que nos hayas concedido este tiempo de tu agenda, que sé que es muy complicada. Y solamente desde el equipo que formamos el canal cristiano Jesucristo Vive Madrid es darte las gracias por ayudarnos a llevar la palabra de Dios tal y como nos dice a todas las naciones. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Ojalá más iglesias hablaran de este tema, ¿no? Ojalá podamos visibilizar esta realidad y poder ser luz, ¿no? Y poder ser un ejemplo también en este área. Así que si alguien nos está viendo y está pasando por esto, por favor, escribid. Pues esta página supongo que también tiene correos electrónicos. Si alguien no se atreve directamente a ese 016, poder pedir ayuda. Hay salida, se puede salir. Es por lo que lucho cada día y creo que tenemos que ser un ejemplo porque es lo que Jesús haría. Jesús lucharía por esta clase de injusticia si estuviera aquí y nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Somos sus representantes. Así que gracias por darle espacio. Muchas gracias a ti, a todos vosotros, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Comparte este programa. Yo lo que siempre digo, yo no te lo digo porque tengamos más seguidores, más visualizaciones, no, sino porque esto probablemente lo esté necesitando alguien que tú conoces. Compártelo y verás cómo Dios te recompensa en público. Muchísimas gracias, Priscila, gracias nuevamente, y a todos vosotros nos vemos en un siguiente programa. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Cuidaros mucho. Chao, chao. Adiós. Desde tu interior surge tu hermosura, es Dios brillando. Tú eres su princesa, una perla escogida para mostrar una salida a este mundo, para reflejar su gloria
y cada golpe que a tu corazón hirió no te apartó de los planes que tu Dios soñó solamente para ti. Como un diamante te hizo brillar, más fuerte que nunca antes jamás. Mujer, tú eres un rayo de luz, brillando desde el corazón de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.